Mi hermana gemela apareció a las 2 a.m., sangrando por la nariz, y cuando finalmente me contó la verdad sobre su marido, decidimos intercambiarnos esa misma noche. No sabía que Ramón era mucho más peligroso de lo que imaginaba. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Esperanza y yo estábamos cenando en mi pequeño apartamento en el centro de Guadalajara. Era domingo por la noche, como siempre hacíamos desde que éramos niñas. Pero esa vez algo era diferente. Mi hermana gemela, idéntica a mí hasta el último detalle, estaba más callada de lo normal. Se tocaba constantemente la muñeca derecha, como si algo la molestara. ¿Está todo bien, Esperanza?, le pregunté mientras servía más café. Después de 52 años, siendo hermanas gemelas, sabía cuando algo andaba mal. Ella sonrió, pero fue esa sonrisa forzada que usaba cuando quería ocultar algo. Perfectamente, Elena, solo estoy cansada del trabajo. Esperanza trabajaba como secretaria en una oficina de abogados, mientras yo era enfermera en el hospital municipal. Vivíamos vidas completamente diferentes, pero siempre mantuvimos esa conexión especial que tienen los gemelos. Por eso sabía que me estaba mintiendo. ¿Cómo está Ramón?, pregunté, observando cómo se tensaba al mencionar a su esposo. Se habían casado hace 5 años, después de un noviazgo aparentemente perfecto. Ramón trabajaba en construcción y parecía un hombre tranquilo, aunque siempre me había dado una sensación extraña que nunca pude explicar. Bien, está trabajando mucho últimamente. Tiene varios proyectos importantes. Su voz sonaba mecánica, como si estuviera repitiendo algo que había ensayado. Cuando se fue esa noche, noté que caminaba de manera extraña, más rígida de lo normal. Pero Esperanza siempre había sido orgullosa. Nunca pedía ayuda. Así que decidí esperarla la próxima semana para hablar con más calma. No imaginé que la próxima vez que la vería sería a las 2 de la madrugada, golpeando desesperadamente mi puerta con el rostro destrozado. El sonido de los golpes me despertó de inmediato. Como enfermera, estaba acostumbrada a las emergencias, pero algo en esos golpes me heló la sangre. Corrí hacia la puerta y cuando la abrí, mi mundo se desmoronó. Esperanza estaba ahí, temblando bajo la lluvia. Su labio estaba partido, tenía un ojo morado que apenas podía abrir, y sangre fresca goteaba de su nariz. Su blusa estaba desgarrada y podía ver moretones en sus brazos. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, llenos de terror puro. «Por favor», susurró antes de colapsar en mis brazos. «No puedo volver a casa». La llevé adentro inmediatamente, mis manos temblando mientras la ayudaba a sentarse en el sofá. Mi entrenamiento médico se activó automáticamente, pero mi corazón de hermana estaba completamente destrozado. «¿Quién te hizo esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Fue Ramón?». Ella no respondió. Solo se abrazó a sí misma y comenzó a llorar, un llanto silencioso y desgarrador que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mientras curaba las heridas de Esperanza, cada moretón que descubría me llenaba de una furia que jamás había sentido. Pero lo que me contó después cambió todo. «No fue la primera vez», susurró Esperanza mientras yo limpiaba la sangre de su rostro con cuidado. Sus palabras me golpearon como un martillo. «Ha estado pasando durante meses, pero esta noche fue diferente». Me senté frente a ella, tratando de controlar mi ira. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué aguantaste esto en silencio?». «Tenía miedo, Elena. Ramón me amenazó. Dijo que si le contaba a alguien, especialmente a ti, que...». Se detuvo, sus ojos llenándose de terror fresco. «¿Qué dijo, Esperanza?». «Que te haría daño, que sabía dónde trabajabas, que sabía tu rutina. Dijo que podía hacerte desaparecer y que nadie sospecharía de él porque oficialmente estaría en casa conmigo». La sangre se me heló. Ese hombre no solo había estado golpeando a mi hermana, sino que me había estado usando como amenaza para mantenerla callada. Esta noche fue diferente porque Esperanza tomó aire temblorosa. «Porque le dije que estaba embarazada». El mundo se detuvo. «¿Estás embarazada?». «No», respondió rápidamente. «Mentí. Pensé que eso lo tranquilizaría, que lo haría cambiar, pero se puso furioso. Dijo que no quería hijos conmigo, que yo no servía ni para eso. Y entonces comenzó a golpearme más fuerte que nunca». Me levanté del sofá, caminando en círculos por la sala. La rabia me consumía,
pero también una determinación fría se estaba formando en mi mente. ¿Sabe dónde estás ahora?, pregunté. No lo creo. Le dije que iba al hospital por las heridas, que volvería en la madrugada. Probablemente se fue a beber con sus amigos para celebrar. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea peligrosa, pero perfecta. Esperanza, mírame. Me senté frente a ella nuevamente. ¿Ramón puede diferenciarme de ti a oscuras? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Somos idénticas. Misma altura, mismo peso, misma voz. La única diferencia real es que tú tienes esa cicatriz pequeña en la mano derecha de cuando te caíste de niña. Pero a oscuras, o si uso guantes, los ojos de Esperanza se agrandaron al comprender mi plan. Elena, no. Es demasiado peligroso. Más peligroso que dejarte regresar con él. Más peligroso que permitir que siga lastimándote. Me levanté, caminando hacia mi armario. Nos vamos a intercambiar. Esperanza, esta noche. ¿Estás loca? ¿Qué vas a hacer cuando llegues ahí? Voy a conocer realmente a tu esposo. Voy a ver de qué es capaz cuando cree que nadie lo está vigilando. Saqué ropa similar a la que ella traía. Y voy a asegurarme de que nunca más pueda lastimarte. Elena, por favor, piénsalo bien. Ramón puede ser muy violento cuando bebe, y si descubre que no soy yo, no lo va a descubrir. Y aunque lo hiciera, soy enfermera. Sé defenderme. Además, agregué con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Tengo algo que tú no tienes. ¿Qué? Un plan. Y contactos que pueden ayudarnos a terminar con esto para siempre. Esperanza me miró por un largo momento. Vi en sus ojos el miedo, pero también algo más. Esperanza real por primera vez en meses. ¿En serio harías esto por mí? Esperanza, somos hermanas gemelas. Compartimos todo desde el vientre de mamá. No voy a permitir que ese hombre te destruya. Me senté junto a ella y tomé sus manos. Pero necesito que confíes en mí completamente. Y necesito que me cuentes todo sobre él. Todo. A las 4:30 a.m., conducía hacia la casa de Esperanza, vestida con su ropa y llevando sus llaves. Lo que encontré al llegar me confirmó que Ramón era mucho peor de lo que había imaginado. La casa estaba a oscuras, tal como Esperanza había predicho. Aparqué el auto exactamente donde ella me había indicado y caminé hacia la puerta principal con pasos silenciosos. Mis manos temblaban ligeramente mientras insertaba la llave en la cerradura. El interior olía a alcohol y cigarrillos. Pude escuchar los ronquidos profundos de Ramón desde el dormitorio. Esperanza me había dado instrucciones específicas: entrar silenciosamente, ir directo a la cama y pretender estar dormida hasta la mañana. Pero mientras caminaba por esa casa, que se suponía era el hogar de mi hermana, comencé a notar detalles que me helaron la sangre. En la sala había un agujero en la pared que parecía del tamaño de un puño. Los muebles estaban ligeramente desacomodados, como si hubiera habido una pelea, y en el suelo de la cocina había manchas que parecían ser sangre seca. ¿Cuántas veces había pasado esto? ¿Cuántas noches había regresado Esperanza a limpiar su propia sangre del piso? Me dirigí al dormitorio con cuidado extremo. Ramón estaba tirado en la cama, completamente borracho. Incluso dormido, su rostro tenía una expresión cruel. Era un hombre grande, probablemente de 1,80 metros, con manos que parecían capaces de hacer mucho daño. Me acosté en el lado opuesto de la cama, lo más lejos posible de él, y esperé. El plan era simple: observar su comportamiento matutino, buscar evidencia de su violencia y encontrar algo que pudiera usar en su contra. Pero a las 6 a.m., cuando Ramón despertó, descubrí que mi plan no había contemplado un detalle crucial. Esperanza, gruñó sin siquiera abrir completamente los ojos. Ven acá. Su voz tenía un tono que me puso inmediatamente en alerta. No era una petición, era una orden. Cuando no me moví lo suficientemente rápido para su gusto, sentí su mano agarrando mi brazo con fuerza brutal. ¿No me oíste? Su aliento apestaba a alcohol. Dije que vinieras acá. Este era el momento de la verdad. Tenía que actuar exactamente como mi hermana lo habría hecho, o mi cobertura se vería comprometida antes de que pudiera recopilar cualquier información útil. «Buenos días», murmuré, tratando de sonar sumisa como Esperanza me había indicado. «No son buenos días para ti», respondió, jalándome hacia él. «Después de lo de anoche, tienes que compensarme». Lo que pasó en los siguientes 20 minutos me mostró una faceta de la violencia que nunca había experimentado personalmente.
Ramón no era solo un hombre que golpeaba cuando estaba borracho. Era un depredador calculado que usaba la intimidación física y psicológica como herramientas de control total. Cada amenaza susurrante, cada agarre doloroso, cada palabra diseñada para destruir la autoestima de una persona, me daba más evidencia de que este hombre era un peligro no solo para Esperanza, sino para cualquier mujer que se cruzara en su camino. Pero también me dio algo más, la determinación absoluta de destruirlo. Cuando finalmente se levantó para ducharse, aproveché para explorar la casa más a fondo. Y en su estudio, encontré algo que cambió completamente el alcance de mi misión. Una caja fuerte pequeña, parcialmente abierta. Y dentro, documentos que mostraban que Ramón no era solo un constructor común. Era parte de una red de tráfico de drogas que operaba a través de sus proyectos de construcción. Fotografié todo con el teléfono de Esperanza, mis manos temblando no de miedo, sino de excitación. Esto era mucho mejor que evidencia de violencia doméstica. Esto era evidencia de crímenes federales. Cuando Ramón salió de la ducha, yo ya estaba de vuelta en la cama, fingiendo dormir. Pero ahora tenía un plan completamente nuevo. Un plan que no solo liberaría a Esperanza, sino que pondría a este monstruo exactamente donde pertenecía. Durante 3 días mantuve la farsa, viviendo como Esperanza, mientras recolectaba evidencia. Pero el 4.º día, Ramón recibió una llamada que me heló la sangre y me mostró que estaba jugando con fuego. «Sí, está todo controlado», decía Ramón por teléfono mientras yo fingía preparar el desayuno en la cocina. «La mercancía va a estar lista para el viernes. Nadie va a sospechar nada». Me acerqué silenciosamente, aprovechando que él estaba concentrado en la conversación. A través de la puerta entreabierta, pude verlo revisando un mapa de la ciudad con varias ubicaciones marcadas en rojo. «No, el problema con mi mujer ya está resuelto», continuó. «Le di una lección que no va a olvidar. Ya no va a estar molestando». La frialdad con la que hablaba de golpear a mi hermana me revolvió el estómago. Pero tuve que mantener la compostura porque lo que escuché después cambió todo. ¿La enfermera? Sí, la hermana gemela. Ya me encargué de que mi mujer entienda que si abre la boca, la hermana va a pagar las consecuencias. Es perfecta porque trabaja en el hospital municipal. Nadie va a sospechar si le pasa algo. Mi sangre se congeló. Estaban hablando de mí. Y Ramón ya había planeado usarme como amenaza mucho antes de que yo decidiera intercambiarme con Esperanza. Exacto. Si algo sale mal con el cargamento del viernes, tengo una carta de seguro. La hermana desaparece. Punto. Tuve que salir de la cocina antes de que me oyera respirar entrecortadamente. Subí al baño y me senté en el borde de la bañera, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No solo era un traficante de drogas. Era un psicópata calculador que había convertido mi existencia en parte de su plan de contingencia. Y el viernes, eso era en 2 días, algo grande iba a pasar. Necesitaba más información, pero también necesitaba ser más cuidadosa. Si Ramón sospechaba que yo no era realmente Esperanza, mi hermana y yo estaríamos en peligro mortal. Esa tarde, mientras él estaba en el trabajo, registré toda la casa sistemáticamente. En el sótano, detrás de unas cajas viejas, encontré algo que me quitó el aliento. Un arsenal pequeño, pero letal. 3 pistolas, municiones y algo que parecían ser drogas empaquetadas para distribución. Fotografié todo, pero esta vez también anoté los números de serie de las armas. Si esas armas habían sido usadas en crímenes, la policía tendría un caso sólido. Pero lo más perturbador lo encontré en una caja marcada «Seguros». Fotografías de mujeres. Muchas mujeres. Y no eran fotos normales. Parecían fotos de vigilancia, tomadas sin que las mujeres supieran. Había fotos mías saliendo del hospital, fotos de Esperanza en su trabajo, pero también fotos de otras mujeres que no reconocí. Una de las fotos tenía una nota adhesiva. María González, eliminada. Otra decía, Carmen Ruiz, problema resuelto. Esto ya no era solo sobre drogas o violencia doméstica. Ramón era potencialmente un asesino en serie. Cuando regresó esa noche, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para comportarme normalmente. Pero había tomado una decisión. El viernes no iba a permitir que pasara lo que él había planeado. Durante la cena, decidí arriesgarme a obtener más información. «¿Cómo te fue en el trabajo?», pregunté, tratando de sonar casual. «Bien,
El viernes va a ser un día importante. Vamos a terminar un proyecto grande. ¿Qué tipo de proyecto? Sus ojos se entornaron ligeramente. ¿Por qué la curiosidad? Nunca antes te había interesado mi trabajo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Solo quería saber si vas a llegar tarde, para preparar la cena. Se relajó un poco. Probablemente muy tarde. De hecho, es mejor que no me esperes despierta. Y esperanza, agregó con una voz que me heló la sangre. Espero que no hayas estado pensando en hacer cosas estúpidas, como llamar a tu hermana o contarle cosas que no debes saber. Por supuesto que no, respondí, mirándolo a los ojos. Bien, porque si descubro que has estado jugando conmigo, las consecuencias van a ser permanentes. Esa noche, mientras él dormía, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a terminar con esto, pero no iba a esperar hasta el viernes. La madrugada del quinto día, mientras revisaba el teléfono de Ramón, descubrí mensajes que me revelaron la verdadera dimensión de su red criminal. Ya no era solo un traficante, era el líder de una organización que había estado operando durante años bajo la fachada de su empresa constructora. Los mensajes eran explícitos. El cargamento de Colombia llega el viernes a las 10 p.m. Muelle 7. Los jueces ya están pagados. Si la operación del viernes sale bien, expandimos a Monterrey. Pero lo que más me impactó fue un mensaje de hacía 3 meses. Problema con testigo resuelto. María González ya no puede testificar. Usé el método que discutimos. María González. El mismo nombre que había visto en las fotografías del sótano, marcada como eliminada. Ramón no solo traficaba drogas, había estado asesinando testigos y cualquier persona que representara una amenaza para su operación. Y según los mensajes, tenía contactos en la policía local y el sistema judicial. La corrupción llegaba hasta niveles que no había imaginado. Pero también encontré algo que podía usar a mi favor. Los nombres y números de teléfono de todos sus contactos, incluyendo policías corruptos, jueces comprados y otros traficantes. Era información suficiente para desmantelar toda la red. El problema era que si entregaba esta información a la policía local, podía terminar en manos de las personas equivocadas. Necesitaba llevarlo a un nivel federal. Esa mañana, mientras Ramón estaba en la ducha, hice la llamada más importante de mi vida. Contacté a la línea directa de la DEA, usando el teléfono del hospital donde trabajaba. Agencia Antidrogas, ¿en qué puedo ayudarla? Tengo información sobre una operación de tráfico de drogas programada para este viernes. Incluye asesinatos, corrupción policial y jueces comprados. ¿Puede proporcionar detalles específicos? Tengo fotografías de las drogas, números de serie de armas, documentos financieros y evidencia de al menos 2 asesinatos. Hubo una pausa. Señora, vamos a necesitar que venga a nuestras oficinas inmediatamente. No puedo hacerlo aún. Estoy infiltrada en la organización, pero puedo proporcionarles toda la información que necesiten por teléfono y enviarles las fotografías. Le di todos los detalles: la dirección de la casa, la ubicación del arsenal en el sótano, los nombres de los contactos corruptos y la información sobre el cargamento del viernes. Señora, esto es extremadamente peligroso. Si esta persona sospecha lo que está haciendo, lo sé, pero no puedo salir ahora. Necesito mantener mi cobertura hasta que ustedes puedan actuar. Entendido. Vamos a mandar un equipo especial, pero necesitamos que mantenga contacto constante. Si siente que está en peligro inmediato, salga de ahí inmediatamente. Cuando colgué, mis manos temblaban, pero por primera vez en días sentí que tenía control de la situación. La DEA tenía jurisdicción federal y los recursos para manejar una operación de esta magnitud. Pero esa tarde, cuando Ramón regresó del trabajo, algo había cambiado en su comportamiento. Estaba más alerta, más suspicaz. ¿Hiciste alguna llamada hoy?, preguntó bruscamente. Solo al médico para confirmar mi cita de la próxima semana, mentí. ¿Qué médico? Mi mente corrió. Esperanza me había mencionado que tenía citas médicas regulares por problemas de ansiedad, probablemente causados por el abuso. El psicólogo, Dr. Martínez, para mi ansiedad. Su expresión se relajó ligeramente. Bien, porque uno de mis contactos me dijo que hay rumores de que alguien está pasando información a las autoridades federales, y si descubro que ese alguien está cerca de mí. No terminó la frase, pero el mensaje estaba claro. Esa noche,
Mientras él dormía, recibí un mensaje de texto en un número que no reconocí. Somos la DEA. Operación confirmada para mañana 6 p.m. Mantenga su posición hasta entonces. Si hay peligro inmediato, responda ayuda. El viernes había llegado. En menos de 24 horas, todo estaría terminado. Pero también sabía que las próximas 24 horas serían las más peligrosas de mi vida. Porque si Ramón descubría quién era realmente, no solo me mataría a mí, se aseguraría de que Esperanza pagara el precio final. El viernes por la mañana, Ramón se despertó con una energía diferente, más agresiva, más paranoica, y lo que me dijo durante el desayuno me confirmó que el día iba a ser un infierno. Hoy es un día muy importante, Esperanza, dijo mientras se vestía con ropa completamente negra, y necesito estar seguro de que no vas a causar problemas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Quiero decir que vas a venir conmigo hoy, a todos lados. Mi estómago se hundió. ¿Por qué? Nunca antes me habías pedido eso. Porque nunca antes había tenido una operación tan grande. Y porque últimamente has estado actuando raro. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sudar frío. Diferente. No sé de qué hablas. Se acercó a mí, su cuerpo proyectando una amenaza física inmediata. ¿No? Porque he notado pequeñas cosas, Esperanza. La forma en que caminas, la forma en que hablas, incluso la forma en que me miras. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Estoy nerviosa por todo lo que ha pasado. Los golpes, la tensión en casa. Tal vez, dijo, pero su tono indicaba que no me creía completamente. De cualquier manera, hoy vas a estar donde yo pueda verte en todo momento. Esto complicaba todo tremendamente. La DEA esperaba que yo estuviera en la casa para guiarlos al arsenal del sótano. Pero si Ramón me llevaba con él a la operación de drogas, no solo perdería mi cobertura, sino que probablemente terminaría muerta cuando las cosas salieran mal. Necesitaba encontrar una forma de enviar una señal a la DEA sin que Ramón se diera cuenta. Durante el trayecto en el auto, él hizo varias paradas. Primero, un almacén donde recogió 3 hombres armados. Después, una oficina donde habló en código por teléfono durante 20 minutos. Finalmente, llegamos al muelle donde iba a llegar el cargamento. «Quédate en el auto», ordenó. «No te muevas, no hables con nadie, no toques nada. Si veo que haces algo sospechoso, termino contigo aquí mismo». Desde el auto, pude ver toda la operación desplegándose. Había al menos 8 hombres armados, 2 botes esperando en el muelle, y vehículos estratégicamente posicionados para una huida rápida. Pero lo que más me alarmó fue ver 2 uniformes policiales entre el grupo de Ramón. Los oficiales corruptos de los que había leído en los mensajes estaban ahí, participando activamente en la operación. A las 9:30 p.m., un barco grande se acercó al muelle. El momento había llegado. Usando el teléfono de Esperanza, envié un mensaje discreto al número de la DEA. Operación en progreso. Muelle 7. Al menos 8 armados. Policía corrupta presente. La respuesta llegó inmediatamente. Equipos en posición. Manténgase alejada del fuego cruzado. A las 10:15, cuando estaban descargando las cajas del barco, el infierno se desató. Luces brillantes iluminaron todo el muelle desde diferentes direcciones. Voces amplificadas gritaron: «¡DEA! ¡Todos al suelo!». El tiroteo comenzó inmediatamente. Ramón corrió hacia el auto, su rostro contorsionado de furia, pero en lugar de huir, sacó una pistola y la apuntó directamente a mi cabeza. «Tú», gruñó con odio puro, «tú los llamaste. No sé de qué hablas». Traté de mantener mi actuación hasta el final. «¡Mentirosa!», gritó. «Sabía que algo estaba mal. Sabía que no eras la misma». En ese momento, supe que mi cobertura había sido completamente descubierta. Ramón había sospechado desde el primer día, pero había estado jugando conmigo, usándome para intentar descubrir qué sabía. «¿Dónde está la verdadera Esperanza?», demandó, presionando el arma contra mi sien. «En un lugar donde nunca podrás lastimarla otra vez», respondí, ya sin fingir. Su sonrisa fue la cosa más aterradora que había visto en mi vida. «Entonces vas a morir como ella». Pero justo cuando su dedo se tensaba en el gatillo, una luz roja apareció en su frente. Un francotirador de la DEA lo tenía en la mira. «¡Suelte el arma!», gritó una voz desde los altavoces. «¡Está rodeado!». El siguiente minuto fue el más largo de mi vida.
Ramón me tenía como escudo humano, pero los agentes se acercaban desde todas las direcciones. No tenía escapatoria, pero un animal acorralado es siempre el más peligroso. Con la pistola aún en mi cabeza, Ramón me forzó a caminar hacia un almacén abandonado en el muelle. Lo que descubrí adentro me mostró que sus crímenes eran aún más extensos de lo que había imaginado. «Camina despacio», gruñó Ramón, usando mi cuerpo como escudo mientras los agentes de la DEA se mantenían a distancia prudente. «Cualquier movimiento brusco y tu hermana gemela tendrá que identificar tu cadáver». El almacén estaba lleno de cajas, pero no eran solo drogas. Había documentos, computadoras y algo que me heló la sangre. Una pared llena de fotografías de mujeres con anotaciones al lado. «¿Te gusta mi colección?», preguntó Ramón con una sonrisa diabólica al notar mi expresión. Cada una de esas mujeres pensó que era más inteligente que yo. Las fotografías mostraban al menos 20 mujeres diferentes. Algunas las reconocí de los periódicos locales, casos de mujeres desaparecidas que nunca habían sido resueltos. María González fue especialmente problemática, continuó, señalando una foto con una X roja marcada encima. Pensó que podía testificar contra mi operación. Le enseñé lo equivocada que estaba. «Eres un monstruo», susurré. «Soy un hombre de negocios que elimina obstáculos». Presionó el arma más fuerte contra mi cabeza. «Y tú, querida hermana gemela, te has convertido en un obstáculo muy grande». Desde afuera, podía escuchar voces de negociación de la DEA tratando de establecer comunicación. Pero Ramón no estaba interesado en rendirse. «¿Sabes lo que más me molesta?», preguntó mientras revisaba su teléfono con una mano. «Que durante 5 años golpeé a tu hermana para mantenerla callada, y al final terminé golpeando a la persona equivocada durante 3 días. Mi sangre hirvió. Los golpes que me diste a mí no cuentan. Esperanza ya está libre. ¿Así? ¿Estás segura de eso?». Su sonrisa se amplió. «Porque mientras tú estabas jugando a ser detective, yo tenía a mis hombres vigilando tu apartamento. Y adivina qué encontraron». Mi corazón se detuvo. «Estás mintiendo». Llamé a mis contactos en el momento que supe que la DEA estaba involucrada. Tu hermana gemela ya no es un problema. Por primera vez en una semana, sentí verdadero terror, no por mí, sino por Esperanza. Si algo le había pasado por mi culpa... «Pero no te preocupes», continuó Ramón. «Van a encontrar su cuerpo en tu apartamento, y cuando me escapes de aquí, van a pensar que tú la mataste antes de venir a arruinar mi operación. La DEA sabe que yo soy la que los contacté». «¿Ah, sí? ¿Y cómo van a probar eso cuando las únicas llamadas en los registros telefónicos son desde el número de tu hermana muerta?» Había pensado en todo. Incluso si yo sobrevivía esta noche, él había construido una narrativa donde yo aparecería como la asesina de mi propia hermana. Pero entonces escuché algo que me dio esperanza. Mi propio teléfono sonando desde el bolsillo de Ramón. Lo había tomado de mi apartamento cuando enviaron a sus hombres. «No contestes», le dije. «¿Por qué? ¿Es tu cómplice?». Sonó 4 veces antes de parar. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Alguien estaba llamando persistentemente. Y solo una persona tenía razones para hacer eso en este momento. «¡Contesta!», cambié mi táctica. «Si es quien creo que es, vas a querer escuchar lo que tiene que decir». Ramón dudó. Luego activó el altavoz sin soltar la pistola de mi cabeza. «¿Aló? ¿Ramón?». La voz de Esperanza llenó el almacén. «Soy Esperanza, tu esposa». Ramón se quedó paralizado. «Eso es imposible». «¿Lo es?». «Porque estoy viendo a 3 de tus hombres inconscientes en el apartamento de Elena. Y también estoy viendo a 2 agentes federales que me están explicando exactamente quién eres realmente». La expresión de Ramón cambió de confusión a furia absoluta. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. «¡Esperanza está muerta!», gritó hacia el teléfono. «No, Ramón, pero tu carrera criminal sí». La voz de Esperanza por teléfono reveló que había estado trabajando con la DEA desde que yo desaparecí. Ramón se dio cuenta de que había subestimado completamente a las hermanas gemelas que pensaba controlar. «¿Cómo?», preguntó Ramón, su voz llena de incredulidad. «¿Mis hombres fueron específicamente a matarme?». La voz de Esperanza sonaba más fuerte de lo que la había escuchado en años. «Es gracioso, Ramón. Resulta que cuando le cuentas a tu hermana gemela que eres enfermera y que sabes exactamente cómo detectar signos vitales, ella aprende rápido cómo fingir estar muerta. Desde el teléfono
Pude escuchar ruidos de fondo, voces oficiales, radios craqueando, el sonido de una operación policial mayor en progreso. Además, continuó Esperanza, Elena me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si no regresaba en 72 horas, incluyendo el número directo de la agente federal con la que había estado trabajando. Ramón me presionó la pistola más fuerte contra la cabeza, pero pude sentir que su confianza se estaba desmoronando. Esto no cambia nada. Todavía tengo a tu hermana. ¿La tienes? Porque los francotiradores de la DEA que te están apuntando ahora mismo podrían tener una opinión diferente. En ese momento, luces rojas de mira láser comenzaron a aparecer por todo el cuerpo de Ramón. No una, sino al menos 5. Los agentes habían rodeado completamente el almacén. Ramón García Mendoza, resonó una voz amplificada desde afuera. Está rodeado por agentes federales. Suelte el arma y libere a la rehén. ¿García Mendoza?, pregunté, sorprendida. ¿Ese ni siquiera es tu nombre real? Ramón se rió amargamente. Por 5 años tu hermana vivió con un hombre cuya identidad verdadera no conocía. Ramón Herrera murió en Michoacán hace 10 años. Yo tomé sus documentos y su vida. La revelación me impactó. Esperanza había estado casada con un completo extraño que había estado viviendo bajo una identidad robada. ¿Cuántas mujeres has matado, García?, pregunté, usando su nombre real. ¿Las que están en las fotos? 24. Pero he matado muchas más por otras razones. Su voz se había vuelto extrañamente tranquila, como si estuviera orgulloso. Algunas por negocios, algunas por placer, algunas porque simplemente se interpusieron en mi camino. Estaba confesando a múltiples asesinatos con agentes federales, escuchando cada palabra. Era como si hubiera decidido que ya no tenía nada que perder. ¿Y los policías corruptos? ¿Los jueces comprados? Una red que me tomó años construir. Pero no te preocupes, todos van a ser arrestados esta noche. Tu pequeña operación ha destruido décadas de trabajo. El teléfono seguía abierto y pude escuchar a Esperanza hablando con alguien en el fondo. Luego su voz volvió a dirigirse a nosotros. García, los agentes quieren que sepas que tienen el arsenal de tu sótano. Todas las drogas, todos los documentos y los cuerpos que enterraste en el terreno detrás de tu casa. ¿Qué cuerpos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Aparentemente, respondió Esperanza, había 7 cuerpos enterrados en nuestro patio trasero, mujeres que habían desaparecido a lo largo de los años. El monstruo con el que mi hermana había vivido era aún peor de lo que cualquiera había imaginado. No era solo un traficante violento, era un asesino en serie que había estado operando bajo el radar durante años. ¡García!, gritó la voz amplificada otra vez. Tiene 30 segundos para liberar a la rehén antes de que tomemos medidas extremas. 30 segundos, gritó García hacia afuera. ¿Para decidir entre morir aquí o morir en prisión? Podrías vivir, le dije, si te rindes ahora. ¿Para pasar el resto de mi vida en una celda? No, gracias. Su agarre en la pistola se tensó. Si voy a morir, me llevo a alguien conmigo. Pero yo había estado contando los segundos también, y sabía exactamente cuándo iba a actuar. En el segundo 29, hice algo que Ramón García no esperaba. En lugar de tratar de huir, me lancé directamente hacia él. La revelación de quién era realmente y lo que había hecho me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mi movimiento lo tomó completamente por sorpresa. Durante una semana había actuado como su víctima sumisa, tal como Esperanza había sido entrenada a comportarse. Pero en el momento final, lo que vio fue a Elena, una enfermera que había tratado con situaciones violentas, que sabía cómo desarmar a pacientes agresivos y que ya no tenía miedo de morir. Cuando me lancé hacia él, su primer instinto fue jalarme hacia atrás, pero eso movió la pistola lejos de mi cabeza justo lo suficiente para que los francotiradores tuvieran un disparo claro. El primer disparo le dio en el hombro derecho, haciendo que soltara el arma. El segundo le dio en la pierna, haciéndolo colapsar. En segundos, el almacén se llenó de agentes federales. Pero García tenía una última sorpresa. Mientras los agentes se acercaban, él sonrió con sangre goteando de su boca y activó algo en su teléfono. ¿Pensaron que esto era todo? Se rió mientras los agentes le aplicaban primeros auxilios para mantenerlo vivo. ¿Pensaron que eran los únicos que sabían usar la tecnología? Una de las agentes revisó su teléfono inmediatamente. «¡Es una bomba!», gritó.
Evacúen el edificio ahora. Pero no era una bomba en el almacén. Era algo mucho peor. Tu hermana. García me miró directamente a los ojos. Está en mi casa verdadera. No en la casa donde han estado viviendo. Mi casa real. Y en 30 segundos, esa casa va a explotar con ella adentro. Mi mundo se colapsó. ¿Qué casa real? ¿Pensaste que un criminal de mi calibre viviría en un suburbio común? Esa era la casa de show, para la identidad falsa de Ramón Herrera. Mi operación real opera desde una finca en las afueras de la ciudad. Los agentes ya estaban gritando coordinadas por radio, pero García continuó hablando. Le dije a tu hermana que fuera allí para recoger evidencia adicional. Le dije que era importante para tu rescate. Su sonrisa era diabólica. En 15 segundos descubrirá lo importante que realmente era. ¡Cancela la detonación!, gritó un agente, presionando el teléfono de García. ¡Cancélala ahora! No puedo. Se activó automáticamente cuando mi ritmo cardíaco bajó demasiado por los disparos. Sistema de seguridad. Dame la dirección de la finca, demandé. ¿Para qué? Los equipos de emergencia nunca van a llegar a tiempo. Pero una voz familiar resonó desde las radios de la DEA. Habla la agente Martínez. Esperanza Herrera está segura. Repito, la civil está segura. García se quedó helado. Eso es imposible. La voz continuó. La sospechosa anticipó la trampa. Nunca fue a la finca. Ha estado en custodia protectiva en nuestras oficinas durante las últimas 6 horas. La expresión de García cambió de satisfacción a confusión absoluta. ¿Qué? ¿Pero cómo? Fue entonces que me di cuenta de algo que me llenó de orgullo sobre mi hermana gemela. Esperanza había jugado a García exactamente como él había tratado de jugarnos a nosotras. Esperanza nunca confió en ti completamente, le dije, finalmente entendiendo. Incluso después de años de abuso, una parte de ella siempre supo que eras peligroso. Cuando le dijiste que fuera a tu casa real, ella inmediatamente sospechó que era una trampa. García cerró los ojos. Su plan maestro final había fracasado porque había subestimado a la mujer que había pasado años convenciendo que era estúpida y débil. Pero la noche no había terminado, porque mientras los agentes se llevaban a García en una ambulancia bajo custodia, la agente Martínez me entregó un teléfono. Su hermana quiere hablar con usted. ¿Elena? La voz de Esperanza sonaba diferente, más fuerte, más segura. Estoy aquí, hermana. Hay algo más que tienes que saber. Algo que García no sabe que nosotras sabemos. Lo que Esperanza había descubierto mientras estaba en custodia protectiva cambió todo el caso. García no había estado trabajando solo. Tenía un socio en la sombra que era aún más peligroso que él. Elena, dijo Esperanza por teléfono, mientras yo era escoltada fuera del almacén. Mientras estaba dando mi testimonio a la DEA, me mostraron fotografías de todos los asociados conocidos de García, y reconocí a alguien. ¿A quién? Al doctor Martínez, mi psicólogo. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? El hombre que García pensaba que era solo mi médico para la ansiedad, en realidad era su socio principal. El doctor Martínez no solo sabía sobre el abuso, lo estaba documentando para García como una forma de control psicológico perfecto. La agente Martínez, que había estado escuchando nuestra conversación, inmediatamente se puso al teléfono con su base. Necesitamos equipos en la clínica del doctor Martínez ahora. Y verifiquen su historial de pacientes femeninas en los últimos 5 años. Esperanza continuó. Elena, todas esas mujeres en las fotografías de García eran pacientes del doctor Martínez. Él las identificaba como problemáticas o potencialmente peligrosas para la operación y García las eliminaba. ¿Cómo descubriste esto? Porque cuando la DEA me preguntó sobre García, mencioné casualmente que había estado viendo a un psicólogo por años por mi ansiedad. Cuando les di el nombre, 5 agentes se pusieron alerta inmediatamente. La agente Martínez colgó su llamada y se dirigió a mí. El doctor Martínez ha estado bajo investigación federal por 2 años, pero nunca pudimos probar la conexión directa hasta ahora. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté. Tráfico de personas, lavado de dinero y sospecha de asesinatos en serie. Su clínica era una fachada para identificar mujeres vulnerables. Las que tenían familia que las extrañaría eran pasadas a García para eliminación. Las que estaban aisladas eran enviadas a redes de tráfico humano. El alcance de la operación criminal era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado.
No era solo sobre drogas, era una red completa de explotación y asesinato que había estado operando durante años bajo la fachada de un psicólogo respetado y un constructor local. Esperanza, pregunté por teléfono, ¿cuánto tiempo has estado viendo al doctor Martínez? 5 años, desde que me casé con García. García te recomendó al doctor. ¿Martínez? Sí, dijo que me ayudaría con mi ansiedad. Todo encajaba de una manera horrible. García había estado golpeando a Esperanza sistemáticamente para crear trauma psicológico. Luego la había enviado a su socio para tratamiento, que en realidad era documentación de su deterioro mental. Si Esperanza hubiera llegado al punto de quiebre completo, probablemente habría terminado como una de las mujeres en las fotografías. Agente Martínez, dije, necesitamos llegar a la clínica ahora. Los equipos ya están en camino, pero hay algo más que debes saber. ¿Qué? El doctor Martínez desapareció hace 3 horas, justo después de que arrestamos a García en el muelle. Mi sangre se heló. ¿Significa que sabía lo que estaba pasando? Significa que tenía a García bajo vigilancia, y cuando vio que la operación se había comprometido, activó su plan de escape. Esperanza habló nuevamente por teléfono. Elena, hay algo más. El doctor Martínez me citó para una sesión de emergencia mañana por la mañana. Dijo que era crucial para mi proceso de healing después del trauma reciente. ¿Mañana por la mañana? ¿Después de que García fuera arrestado? Exactamente, lo que significa que él planeaba eliminar el último cabo suelto. Completé la oración. La agente Martínez nos escuchaba mientras coordinaba operaciones por radio. Su hermana iba a ser asesinada mañana, probablemente durante esa sesión de terapia. Es el patrón que hemos visto en otros casos. Pero Esperanza tenía una idea final. ¿Y si todavía vamos a esa cita, pero con respaldo federal? Absolutamente no, respondí inmediatamente. Ya arriesgaste suficiente. Elena, escúchame. Después de 5 años de ser golpeada y controlada, después de una semana de fingir ser tú mientras tú arriesgabas tu vida por mí, finalmente tengo la oportunidad de enfrentar al hombre que ayudó a destruir mi vida psicológicamente. Es demasiado peligroso. ¿Más peligroso que permitir que escape y haga esto a otras mujeres? La agente Martínez interrumpió. Podríamos usar a su hermana como cebo, con vigilancia completa y equipos de respuesta inmediata. No, dije firmemente, pero Esperanza ya había tomado su decisión. Elena, tú arriesgaste todo para salvarme. Ahora es mi turno de arriesgar algo para salvar a otras mujeres. 6 meses después, estaba sentada en la sala de un tribunal federal mientras Esperanza daba su testimonio final contra la organización criminal más grande que había operado en nuestra región en décadas. El doctor Martínez había sido arrestado durante la sesión de terapia trampa, y con su captura, toda la red se había desmoronado. García había recibido cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El doctor Martínez también. 17 policías corruptos habían sido arrestados. 5 jueces habían renunciado mientras investigaciones federales continuaban. Y lo más importante, 14 mujeres que habían estado desaparecidas fueron encontradas vivas en una red de tráfico que operaba desde la clínica. Cuando Esperanza salió del estrado después de su testimonio, me abrazó con fuerza. Ya no era la mujer destrozada que había aparecido en mi puerta hace 1 año. Era una sobreviviente que había ayudado a desmantelar a los monstruos que la habían torturado. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, respondió simplemente. Por primera vez en 5 años, completamente libre. Mientras caminábamos fuera del tribunal, tomadas del brazo, pensé en todo lo que habíamos pasado. Una decisión impulsiva de intercambiarnos en una noche desesperada había resultado en justicia no solo para nosotras, sino para decenas de otras mujeres. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Esperanza mientras llegábamos al auto. ¿Qué? García pasó años diciéndome que yo era débil, estúpida, inútil, que nunca sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin él. ¿Y qué piensas ahora?, se rió, una risa genuina que no había escuchado en años. Pienso que él no conocía a las hermanas gemelas Morales. Mientras conducíamos hacia nuestro nuevo apartamento compartido, habíamos decidido vivir juntas mientras Esperanza se recuperaba completamente. Mi teléfono sonó con un mensaje de la agente Martínez. Acabamos de arrestar al último miembro de la red en Monterrey. Oficialmente,
El caso está cerrado. Esperanza leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que podemos comenzar el resto de nuestras vidas. Y por primera vez en un año muy largo, ambas sonreímos genuinamente. Juntas habíamos enfrentado el mal y habíamos ganado. No solo habíamos sobrevivido, habíamos prevalecido. Ahora cuéntame, ¿dónde estás escuchando esta historia? ¿Has pasado alguna vez por algo similar? Me interesa conocer tus experiencias. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete para más historias de mujeres que no se dieron por vencidas.